Hola, buen día mis hermanos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, vital, para comprender el tiempo que viene para esta tierra y sobre todo la semana 70 de Daniel. Y es un pasaje en el cual el Señor le dice a los fariseos, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. El Señor se enfrenta a la sinagoga de Satanás que vemos acá, que es lo que hemos venido hablando desde el anterior video, que es muy importante que comprendamos cuál es nuestro enemigo. Y el Señor lo deja muy claro en la Escritura, en Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias, específicamente hablando de Esmirna y de Filadelfia, habla de los judíos que no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Y Él los enfrentó y les dijo esto. Ahora vamos a ver cómo se desenvuelve esto y qué nos quiere revelar aquí el Señor. Esto está en Juan, capítulo 2, versos 19 al 22, y dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, aquí los discípulos entendieron que cuando él hablaba del templo que habría de ser destruido, no estaba hablando del templo de piedra que había en Jerusalén, sino el cuerpo del Señor, porque ya sabemos que el cuerpo del ser humano es templo de Dios, y ellos lo entendieron ahí, pero los judíos fariseos no lo entendieron. Ahora vamos a ver que los judíos idolatraban el templo. Ellos no andaban, me refiero a los fariseos, a la élite, a la sinagoga de Satanás. Ellos realmente no buscaban la presencia de Dios, sino que ellos necesitan el templo como centro de poder para poder tener control o poder, valga la redundancia, sobre el pueblo. Ellos realmente poco estaban pensando en la presencia de Dios. Así que por eso eran corruptos y no les importaba hacer todo lo que allí querían, como cuando el Señor sacó a los vendedores, a los que estaban mercadeando en el templo. Vamos a ver que Dios les dice esto desde el profeta Jeremías. Dios ya está mostrándoles que la hipocresía. Esto está en Jeremías 7, 1 al 7. Mira lo que dice: palabra de Jehová que vino Jeremías, diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, ellos, su confianza estaban en la edificación, más allá de quién la habitaba. Por eso ellos profanaron ese templo, como Ezequiel lo muestra, que ellos hacían, ofrendaban a dioses falsos dentro del templo, como se le mostró a Ezequiel, porque eran idólatras, porque está en la sinagoga de Satanás dentro de los judíos. Habían infiltrado a los judíos. Y el Señor los desenmascara y les dice: no se fíen porque ustedes están consumidas en el templo, están idolatrando el templo, en lugar de quién habita el templo, y que ellos a raíz de eso deberían hacer justicia. Porque mira lo que dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero. O sea, esto es lo que ellos hacían. Se la pasan haciendo esto mientras tenían su confianza en el templo. Dice: no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente. Mira, mataban personas, eran homicidas.
ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Corrompieron el templo de Jerusalén. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces les dice, ustedes dejen de confiar en la edificación. Más bien, si no quieren que la presencia de Dios se aparte, caminen en justicia. Y esto es lo que Dios les reclama. Pero ellos desde ese tiempo y antes ponían su confianza en el templo. El templo se convirtió como en un ídolo, en lugar de la presencia de Dios, el Dios Todopoderoso de Israel, en el templo. Así que desde ahí ya les está reclamando. Entonces volvamos al tiempo de Jesús. ¿Por qué Jesús es llevado al concilio cuando lo prendieron? Dice Mateo 26, 57, 61. Jesús ante el concilio dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mira, presta mucha atención, porque consiguieron falsos testigos que dijeron algo incorrecto. Distorsionaron lo que Jesucristo dijo, porque Él no dijo que Él iba a destruir el templo. Vamos a devolvernos. Mira, destruir este templo. Destruir, le está diciendo a ellos. O sea, ustedes, fariseos, judíos, ustedes van a destruir este templo. O sea, el Señor les está desenmascarando lo que ellos querían hacer. Destruyan este templo, o sea, que es mi cuerpo. No está hablando del templo físico, sino el cuerpo del Señor. Ustedes que tienen la intención de matarme, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. De eso es de lo que está hablando. Pero ellos, con testigos falsos, cambian lo que el Señor dijo. Porque dicen, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso no fue lo que dijo el Señor. ¿Ves cómo la sinagoga de Satanás tuerce lo que el Señor dice? Todo lo corrompe. Y ellos están enfocados en el templo. Y Él no está hablando de ese templo. Claro, el Señor después en Mateo 24 dice que el templo va a ser destruido, pero tampoco dice que Él es el que lo va a destruir. Y que se manifestó que eran los romanos los que lo destruyeron en el año 70. O sea, que Él por ninguna parte dijo que Él lo iba a destruir. Claro, sabemos que todo está bajo la voluntad de Dios y era un juicio, pero no directamente Jesús iba a destruirlo, sino que es el mismo pecado de los judíos lo que trajo ese juicio. Entonces mira cómo ellos tuercen todo. Los falsos testigos dicen esto. Ahora, esto se repite con Esteban. Y con Esteban vamos a leer una escritura tremenda porque él los desenmascara, porque ellos tenían su confianza en el templo. Así ya no estuviera la presencia del Señor. Dice Hechos 6 del 8 al 14, el arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, mira lo que pasa acá, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, esto es, levantaron, o sea, incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, mira, lo mismo que con Jesús, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí está hablando del templo, aunque estuvieran en el concilio, se referían al templo. Porque vas a ver todo ese pasaje de Esteban, vas a ver que el tema central es el templo, ya lo vamos a ver. Entonces, están volviendo con la misma calumnia, diciendo que Jesús iba a destruir ese lugar, pero eso no fue lo que él dijo. Él dijo, por el contrario, ustedes, fariseos, van a destruir este templo y no el templo físico de Jerusalén, sino el cuerpo del Señor, que es el templo. Porque esa era la intención que ellos tenían. Él está desenmascarando la intención
que tenían de matarlo a él, pero ellos no entendían ese código con el que el Señor hablaba. Pero los discípulos sí entendieron cuando Cristo resucitó. Entonces es la misma calumnia. ¿Te das cuenta que Jesús quería destruir el templo? Eso no fue lo que él dijo. Ahora vamos a ver, porque esto es tremendo, este pasaje de Esteban, cómo los desenmascara y te vas a dar cuenta que todo gira alrededor del templo. Y esto está en Hechos capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban. Míralo acá. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, con respecto a lo que decían de que él predicaba que el Señor iba a destruir el templo. Le pregunta el sumo sacerdote a Esteban, ¿es esto así? Y él dijo, mira es que esto es tremendo. La enseñanza, la predicación, cómo los desenmascara. Pero mira cómo lo lleva con la sabiduría que Dios les da. Y él dijo, varones hermanos, mira, empieza con respeto, pero vas a ver cómo los confronta. Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces mira que les está diciendo, les está haciendo un recuento desde Abraham, porque ellos tenían, o sea, Abraham lo tenían como hombre de Dios. Entonces él lo está llevando hasta allá y luego lo va a traer al presente. Mira cómo lo va llevando. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, quiero que presten mucha atención porque Esteban está haciendo un recuento de la sinagoga de Satanás desde el tiempo de Abraham. Los está desenmascarando a ellos. Presta atención. Le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, a Isaac a Jacob, y a Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón del linaje de José, y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor de Siquem. Ahora, presta atención. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces, hasta aquí les está contando todo hasta el tiempo de Moisés, a quienes ellos también, por así decirlo, idolatraban entre comillas, ¿cierto? La sinagoga de Satanás, los judíos, los falsos judíos. Dice, pasados 40 años, él lo está hallando por todo esto para desenmascararlo. Mira cómo viene acá. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose
para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Entonces mira lo que dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que Dios dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Cuál es este profeta? Jesús. Entonces aquí, usando a Moisés como figura que ellos veneraban y respetaban, le está mostrando su necedad. Que Moisés mismo les decía que el profeta iba a levantar, y ese es Jesús. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mira, en sus corazones se volvieron a Egipto. Aquí se empieza a manifestar la sinagoga de Satanás. Porque cuando Israel salió de Egipto, léelo, salió con gran multitud, y entre esa multitud eran naciones, eran mezclas, pueblos mezclados, entre ellos egipcios. Entonces ahí vino la sinagoga de Satanás, y estos fueron los que contaminaron al pueblo. Dice: cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Aquí se empieza a manifestar la sinagoga de Satanás, y Esteban los está desenmascarando en su linaje, o sea, a quién pertenecen ellos. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Esa estrella es la que ahora tiene Israel. Esa estrella de 6 puntas que dicen que es de David o de Salomón, nada que ver. Es la estrella de Moloc, la estrella del dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Presta atención, porque el centro de todo aquí es, como te dije, el templo. Los judíos, los fariseos, idolatraban el templo. No les importaba que no estuviera la presencia de Dios. Ellos idolatraban el templo porque era el centro de poder para poder manipular y controlar al pueblo. Y por eso es que ellos fueron amenazados por Jesucristo, porque el pueblo estaba escuchando al Señor y desenmascaraba todas estas cosas, como igual Esteban lo está haciendo acá. Entonces aquí todo lo que ves alrededor de Esteban, cuando lo cogieron y todo, es alrededor del templo. Están hablando del templo. Y ellos están diciendo que el Señor quería destruir el templo. Y él les está diciendo: ok, Esteban le está diciendo: ok, ustedes están concentrados en el templo, les voy a mostrar qué es lo que dice el Señor por medio de sus profetas acerca del templo y la necesidad de ustedes. Salomón le edificó casa, el templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Ves cómo lo va llevando? Entonces les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, los padres, los que hicieron todo esto en el desierto, que idolatraron,
que llevaron el tabernáculo de Moloch, la estrella del dios Renfán, todo eso, esos son los padres de los fariseos que está confrontando Esteban. ¿Por qué? Porque es un mismo linaje, es la generación perversa y es la sinagoga de Satanás. Y él le está diciendo duros de corazón, incircuncisos, duros de cerviz. Así como vuestros padres, también vosotros hacen esto. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores? O sea, el justo es Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Porque aquí está haciendo referencia a los 70 ancianos que subieron con Moisés al monte. Y ahí estaban ellos, la sinagoga de Satanás, que se corrompió. Habían judíos genuinos, pero también falsos judíos, de Esaú. ¿Te das cuenta? Inmiscuidos dentro de los judíos. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Mira, no pueden resistir la sabiduría con que les habló y cómo los desenmascaró, y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, aquí va a entrar Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y esta oración es maravillosa porque al clamar por ellos, el Señor perdona a Saulo y Saulo recibe el manto de Esteban. Y luego Esteban lo desenmascara. Y Esteban, que pertenecía a la sinagoga de Satanás, pero que estaba llamado a ser justo, a ser discípulo, a ser apóstol. ¿Te das cuenta? Aquí está desenmascarada la sinagoga de Satanás. Ahora vamos a avanzar porque esto se pone bueno. Habiendo entendido que Esteban estaba desenmascarando la sinagoga de Satanás y que ellos están enfocados en el templo físico, y cuando Jesús dijo que ellos querían destruir el templo que es el cuerpo del Señor, ellos lo iban a destruir, pero que lo levantaría en 3 días. No pierdan esto de vista, que en 3 días lo iba a levantar. Entonces aquí podemos ver el linaje de los justos, los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Por aquí vienen, como lo explicamos en un video, los hijos de Dios por Adán. Abel lo mataron, entonces el linaje siguió en Set. Viene por aquí, pasa por Enoch, Matusalén, Lamec, Noé. Luego viene por Sem, todo hasta Abraham, Isaac y Jacob. Y por el otro lado viene Caín. Se supone que morían en el diluvio, pero ya sabemos que Noé tuvo una segunda esposa llamada Nama, que era de la simiente de la serpiente, pero era justa, vivía entre justos, y Dios tuvo misericordia de ella, y guiado por Dios, según un libro apócrifo, Nama se casa, o Noé la toma por esposa, y nace Cam. Entonces Cam viene con la simiente de la serpiente. Así que la simiente de Caín pasó el diluvio por medio de Cam. Y aquí vienen las razas de Canaán, enemigos de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que Esaú, que desecha la primogenitura, luego se casa con mujeres de Canaán. Así que el linaje de Caín, que viene por Cam y Canaán, luego sigue en Esaú. Y en Esaú, todo su linaje. Esaú, que es Edom, Amalek. Esaú es abuelo de Amalek. Recuerden el rey Agag. El rey Agag era amalecita. Recuerden que los amalecitas no quisieron dejar pasar a Israel por el desierto y los atacaron. El rey Agag era amalecita. Dios quería vengar a su pueblo, vengarse de esta simiente porque no dejaron pasar a su pueblo y porque los atacaban. Entonces le dijo a Saúl que matara a los amalecitas y no dejara a ninguno vivo. Y Saúl desobedeció la orden y dejó vivo al rey Agag, y entonces aquí sobrevivieron varios. Luego David quiso destruir, obviamente por mandato de Dios, también a los amalecitas. Escapó uno a Egipto, que fue Hadad. Y luego Hadad volvió en tiempo de Salomón y se vino de Egipto con familia y se instauró en Siria. Entonces vemos cómo esta simiente se va metiendo en naciones. Luego vemos a Amán, el agageo, en la época de Esther. ¿Por qué agageo? Porque era descendiente de Agag. Entonces este es amalecita, Amán era amalecita. Y en un libro que narra, son extractos del libro de Esther, que no están en la Biblia,
está en el otro apócrifo, dice que él es macedonio. Y los macedonios eran los griegos, y luego Grecia se transformó en Roma, y Roma en los papas, hasta nuestros días. Así que ahí puedes ver todo el linaje de Caín, que se da por medio de Esaú, Edom, Amalek, y todos estos linajes que se encubren en naciones. Aquí te hice algo muy resumido, pero hay muchos estudios que muestran cómo se encubren en naciones y esta es la élite. Entonces, Esaú, Edom, tú los puedes ver blancos o azules, pero también los puedes ver morenos, incluso chinos, porque están en todas las naciones. Así como Israel está en todas las naciones, Esaú hizo lo mismo. Se camufló como una serpiente en todas las naciones. ¿Te das cuenta? Y son los linajes que gobiernan las naciones. Es decir, las naciones están secuestradas por Esaú. Se le dijo a Amalek en Números 20-24, si no estoy mal, Amalek, cabeza de naciones, porque es la élite que gobierna. ¿Te das cuenta? Ese es el linaje perverso que gobierna. Así que entendiendo esto, quiero compartirte lo del templo, una profecía sobre la iglesia del siglo XXI de Rick Joyner. Este video yo lo compartí ya hace tiempo en mi canal. Te lo dejo aquí para que lo veas porque es tremendamente revelador, pero te voy a extractar un pedazo acá. Entonces te lo dejo aquí en la descripción del video para que tú lo veas todo y sé que va a hacerte mucha edificación, incluso nos lleva a santificarnos y a evitar guardarnos, a hablar contra el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que te quiero compartir? Te voy a dar un pequeño esbozo de lo que se habla ahí. Dice Rick Joyner que el Señor lo llevó en una visión y que él veía una isla en medio del mar y que esa isla representaba la iglesia. Y la isla tenía muchos edificios y no armonizaban. Eran totalmente diferentes unos con otros y no compaginaban y de hecho estaban en guerra, se peleaban unos con otros. Se parece eso a la iglesia actual, ¿cierto? Unos peleándose con otros por sus doctrinas. Bueno, pues eso es lo que cuenta. Y había una tormenta que estaba próxima a venir y el mar estaba agitándose y había muchos barcos de gente que quería entrar a la isla, pero debido a que había una guerra interna en esa isla que es la iglesia, no podían entrar. Sabemos que la iglesia está en medio de las naciones y el mar representa a las naciones. Ahora, dicho esto, vamos a ir a la parte que quiero que le presten mucha atención acerca del templo. Y es esta parte. Dice, está hablando de la iglesia que está a punto de ser, que es la isla y está a punto de llegar una tormenta a devastar todo. Y los edificios, o sea, hay una gran batalla entre los edificios, es decir, entre las iglesias, hay una guerra interna, como una guerra civil. Y está a punto de entrar una tormenta, pero el Señor la detiene. Y también hay muchos barcos de gente que quiere entrar, pero no pueden entrar por la guerra interna que hay. Entonces, dicho esto, mira lo que dice el Señor. Esta es mi iglesia. Estas son las casas que la gente ha tratado de edificarme. Mira esto, presta mucha atención. O sea, en la iglesia del siglo XXI, la gente, comunidades cristianas, pastores, denominaciones, han querido construir una casa para el Señor. Son las casas que ellos han tratado de edificar para el Señor. ¿Te das cuenta? Como en el pasado, esto se repite, como en el tiempo de Israel, dice, llamé a la puerta de cada una, pero nadie quiere abrirme. Es increíble porque esto me trae la escritura que dice que el Señor está a la puerta y llama, que si alguno abre, Él entrará y cenará con él. Es decir, y el Señor es la palabra. Entonces, esto es lo que yo entiendo. Hay gran parte de la palabra que el pueblo cristiano no quiere recibir. Y Dios habla e insiste con esta palabra y el pueblo cristiano está desechando parte de la palabra, no la quiere oír. No quiere abrir la puerta. ¿Te das cuenta? Porque sobre todo, por ejemplo, las profecías de escatología y el tiempo del fin no se habla mucho. O que Cristo viene ya y está a las puertas no se habla mucho. Solo por mencionar algunas cosas. O esto que estamos hablando de la sinagoga de Satanás, esto no se habla realmente. O sea, creo que en pocas iglesias de 4 paredes se hablará esto. Entonces esto es lo que está pasando en la iglesia del siglo XXI. Él dice que si le abrirían la puerta, dice, yo le daría paz porque moraría solo en la ciudad de paz. Entonces se volvió y me señaló la gente en las naves, estos los barcos que quieren entrar. Si yo permitiera, esto es como las naciones que están buscando lo espiritual, pero no hayan por dónde. Y ven a la iglesia y la hayan peleando, que se está peleando, entonces dicen, no, pues aquí vamos a entrar. Entonces dice, si yo permitiera que todas estas personas, es decir, los gentiles,
las naciones que quieren conocer del Señor, si Él permitiera que entraran a la ciudad ahora, simplemente las usarían en la guerra. Cuando sus clamores lleguen a resonar más que la guerra, edificaré un lugar para ellos. O sea que el Señor va a edificar su casa. O sea que ¿qué es lo que tiene la gente ahora? Pregúntate eso. Dice, entonces me miró con gran anhelo y dijo, he permitido que esto ocurra para que nunca más vuelva a suceder. Es difícil expresar todo el poder de esta declaración, pero me impartió una profunda comprensión de que él permitía que este conflicto continuara debido a su profunda sabiduría. Entonces me dijo, mientras no comprendas esto, no podrás comprender qué es lo que estoy a punto de hacer. Cuando los clamores de los que estaban en los barcos llegaron a ser más fuertes que el conflicto en la ciudad, o sea, en la iglesia del Señor, y en sus múltiples denominaciones, representadas en una isla deforme, el Señor dio una orden y el mar quedó libre, porque Él está deteniendo la tormenta, el mar. Surgieron grandes marejadas, y esto se me parece a Lucas 21 cuando dice que las olas del mar se levantan. O sea, esto es como la venida del Señor. Y empezaron a estrellarse contra la isla hasta que cubrieron los edificios. Los espíritus que estaban en las tormentas se unieron a los que estaban sobre la isla y duplicaron su tamaño. Estos son espíritus malignos que están en la isla y que están también en la tormenta. Entonces la isla desapareció por completo bajo la oscuridad de los espíritus y el mar rugiente. El Señor no se movió mientras esto ocurría. Sabía que mi única protección sería quedarme tan cerca de Él como fuera posible. No podía ver nada sino a Él durante esta gran tormenta. Al mirar su cara pude ver a la vez dolor y resolución. Lentamente las tormentas se aplacaron y las olas se aquietaron. Los individuos que eran luces en los edificios, porque mira, en la iglesia previamente se dice que hay personas que son luz, que sí están haciendo la obra como Dios quiere, y traen sanidad y alimento al pueblo. Y Dios dice que son luces dentro de la iglesia que está deforme y que se están peleando. En medio de la guerra civil hay quienes prestan sanidad y alimento. Entonces estos son luces. Dice, los individuos que eran luces en los edificios salieron y se quedaron donde los edificios habían estado. Entonces el Señor, que había estado al borde de la isla, pasó al centro y dijo, ahora voy a edificar mi casa. ¡Wow! Ahora sí el Señor va a edificar su casa. Porque por 2000 años los hombres han buscado edificar casa al Señor. Pero como no están entendidos o están atados o están con idolatría o tantas cosas que las puedes ver en las 7 iglesias de Apocalipsis, que solo una Dios le dice que la va a guardar, que es a Filadelfia. Y esas serían estas luces que hay acá. Entonces el Señor ahora sí va a edificar la casa, porque el Señor es la roca, los apóstoles son los cimientos, pero no han podido levantar las columnas. Pero mira lo que pasa acá. Todos los que eran luces, que este sería Filadelfia, los que viven como Filadelfia, comenzaron a avanzar, o sea, estos resisten la tormenta. Comenzaron a avanzar hacia el Señor, conforme avanzaban, brillaban más. Entonces cada grupo se convirtió en un pilar vivo. Pilar vivo. ¿Y eso dónde está? Ya vamos a ver dónde estaban. Pronto fue obvio que estos pilares eran la armazón de un edificio que casi cubría la isla entera. Un pilar vivo. Un pilar es una columna. ¿Y eso dónde está? Apocalipsis 3, 12 al 13. Al que venciere, está hablando de la iglesia de Filadelfia, al que venciere, yo lo haré columna, esto es pilar, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que columna, que es pilar, es Filadelfia, y Dios, que ya hace 2000 años Él era la roca, luego los apóstoles son el cimiento, pero no se han podido levantar las columnas, porque no ha habido casa al Señor, porque son como sinagogas, porque es Babilonia. ¿Te das cuenta? Por eso el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío, porque la iglesia está en Babilonia. Ahora, no vamos a atacar, no es atacar la iglesia al Señor, ¿cierto? Pero la iglesia está atada. ¿Por qué está atada? Porque está sometida por la sinagoga de Satanás. Y son sinagogas en todo el mundo. Y Dios dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque está atada. Por todo lo que Él habla en la carta a las 7 iglesias. Que hay que estudiar eso profundamente, todo lo que Él habla. Pero Filadelfia no está atada, porque la usa como columna. Entonces, ¿cuándo la va a levantar como columna?
precisamente cuando entra la tormenta. ¿Y eso cuándo es? En los 3 días de oscuridad. Y ya vamos a ver más adelante por qué los 3 días de oscuridad. Porque mira lo otro que dice. Hablando de la Jerusalén celestial, que es la casa del Señor, dice que levanta las columnas, que es Filadelfia. Pero luego dice en Apocalipsis 21:17, y midió su muro 144 codos, que estos son los 144.000, de medida de hombre, la cual es de ángel. Porque 144 es el número de las primicias y de la Jerusalén celestial. Así que los muros van después. ¿Te das cuenta? Primero son los pilares y luego son los muros. Como mostró en la profecía de Rick Joyner, que luego los muros se van uniendo a los pilares, eso está más adelante. Se van uniendo. Entonces, pero primero tienen que levantar las columnas. ¿Y cuando se levantan las columnas? En los 3 días de oscuridad. Mira, Juan 2, 19, 22. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 3 días. Aquí está hablando de eso. Es decir, que los muros del templo del Señor han estado caídos por 2000 años. Los hombres, no el Señor, los hombres han intentado construirle casa, pero no han tenido la revelación completa, ha habido ataduras, ha habido idolatría, entonces no han podido construir porque realmente el Señor va a ser el que construya el templo. ¿Cuándo lo va a empezar a construir? En los 3 días de oscuridad. No estoy diciendo que los 2000 años han sido en vano, el Señor ha traído pueblo, por supuesto, el que invoca el nombre del Señor es salvo, los que se han entregado a Jesús son salvos, han muerto en Cristo, pero la casa no se ha comenzado a construir. Está la roca que es Jesús, están los cimientos que son los apóstoles, pero no se han levantado las columnas. ¿Cuándo se van a levantar? En los 3 días de oscuridad. Mira que Él lo levanta el templo en los 3 días de oscuridad, ahí lo comienza a levantar. Mira, Mateo 12, 38, 40, la generación perversa demanda señal, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, esto es una profecía de doble cumplimiento, porque ellos destruyeron el templo, es decir, el cuerpo del Señor, que lo crucificaron, y ahí lo mataron. Ese es el templo del cual está hablando. Y Él estuvo en el corazón de la tierra, es decir, en el infierno, y predicó y levantó gente ahí y la resucitó. Estuvo ahí 3 días y 3 noches. Al tercer día resucitó. Pero esto se va a volver a repetir también en un momento o en un evento similar 3 días y 3 noches. Aquí van a resucitar los muertos 2000 años después, que es el tiempo que estamos esperando. ¿Y cuándo va a ocurrir? En los 3 días de oscuridad. ¿Te das cuenta? Mira, 3 días de oscuridad y mira lo que viene. Dice, Primera de Reyes 6, 37, 38. Salomón edifica el templo. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Interesante ver cuál mes es este de Sif. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Mira, el templo de Salomón fue edificado en 7 años. El segundo templo, que fue después del exilio de Babilonia, se construyó en 46 años, porque tuvieron muchas dificultades y mucha oposición. Pero el primer templo, que fue el templo de Salomón, no había oposición, el reino estaba en paz, duró 7 años en ser construido. ¿Y esto de qué? ¿A qué eso nos hace referencia? A la semana 70 de Daniel. Porque el templo, ahora en lo espiritual, no en lo físico, aunque hagan otro templo en Jerusalén, ese no es el templo del Señor, pero para cumplir profecía también lo van a hacer, y los judíos van a ser engañados por ese templo que ya no es, porque el templo real es el templo del Señor, que es su casa, que son los creyentes. Entonces, aquí nos está hablando de la semana 70 de Daniel, 7 años, porque eso fue lo que duró la construcción del templo de Salomón. Y la gloria del último templo va a ser mayor, 7 años. Así que, ¿qué podemos entender? Mira acá, 3 días de oscuridad, que estamos esperando ese día con el rapto de las primicias. Cuando se raptan las primicias, se levantan las columnas, porque esta es Filadelfia.
Luego en los 3 días de oscuridad, la iglesia es tomada para ser llevada al segundo éxodo. Aquí se empiezan a levantar los muros por 1260 días. Luego, aquí terminan de ser levantados los muros. Y aquí viene la abominación desoladora. Aquí ya va a existir un templo de Jerusalén físico que van a profanar, pero aquí lo que va a ocurrir realmente en lo espiritual es la marca de la bestia. Se va a profanar el templo del Señor. Hay gente que va a apostatar. Eso es lo que va a ocurrir en lo espiritual. Así que todo este tiempo tiene que ver y tienes que leer Macabeos 1 y Macabeos 2, porque cuando lo leas vas a entender que todo se trata alrededor de que los paganos y la sinagoga de Satanás, que los incita, quieren profanar el templo de Jerusalén, quieren destruirlo. Destruirlo porque profanarlo es destruirlo. Ellos quieren apoderarse del templo, pero al apoderarse del templo lo profanan y lo destruyen y ya pierde la utilidad. Ya la presencia del Señor no va a estar ahí. Y Antíoco Epífanes mete un ídolo y profana el templo. Esa es la abominación desoladora. La abominación desoladora se trata del templo. Siempre la abominación desoladora habla del templo. Eso es lo que se profana. Entonces, como por 2000 años el templo espiritual ha sido profanado por idolatría y tantas cosas, el Señor nos va a purificar aquí al inicio de los 3 días de oscuridad y va a levantar las columnas, que es el rapto de las primicias, 144.000 Filadelfia. Y luego el resto de los 3 días de oscuridad va a ser el resto de purificación para comenzar a levantar los muros. Y por 1260 días se predicará el Evangelio del Reino para que venga más gente de las naciones y terminen de construirse los muros. Y luego esto ya es el final, que son los terceros frutos. Para que luego al final de los 7 años, como en Salomón, que duró 7 años la construcción del templo, al final se celebra la fiesta de los tabernáculos por 2000 años, porque ya el templo está listo. Así que mientras esto no ocurra, no hay un templo espiritual construido. No hay un tabernáculo por acá, por acá. Lo puede haber en lo espiritual, sí, como lo hemos dicho. Es decir, una figura espiritual, pero no el templo definitivo espiritual en los cielos, la Jerusalén celestial. Solo se va a cumplir acá. Y aquí entraría, aquí ya está el tabernáculo construido porque ya se levantaron las columnas acá, los muros se comienzan a levantar acá y todo lo demás el mobiliario, en lo espiritual. Aquí ya el templo estará listo y aquí ya al final de los 7 años entramos a la Jerusalén celestial ya lista. Porque es el templo de nosotros como templo vivo y al mismo tiempo una ciudad real con mansiones en el paraíso con calles de oro. Esto es real, es en doble sentido y esto va a ser al final. Tienes que estudiar la historia de los macabeos porque todo es alrededor del templo. Así que en estos 7 años todo va a ser alrededor de proteger el templo. Los 144.000 primicias van a ir por la cosecha. Estos son los cosechadores, los ángeles cosechadores. El Señor dice que seremos como ángeles. Bueno, los ángeles cosechadores son las primicias de 244.000 que dan por el resto, por la gran multitud que es la cosecha de trigo. Y estos son los muros y los demás elementos del templo para ser entrados aquí al jardín del Edén. Y luego al final, cuando entren los terceros frutos, que son los mártires, ya pueden entrar todos juntos a la Jerusalén celestial, que eso es lo que ves en Apocalipsis 7, que están con palmas en las manos celebrando el tabernáculos. ¿Por qué? Porque ya estamos en la Jerusalén celestial. Fue complejo esto, explicártelo, pero espero que haya sido de mucha edificación. Te invito a que leas Macabeos y que entres también a enseñanzas de la sinagoga de Satanás, porque hay muchas enseñanzas de la sinagoga de Satanás que puedes encontrar en YouTube. Sinagoga de Satanás. Que es Edom. Aquí vas a ver muchas enseñanzas, mira. Tú puedes buscarlas. Hay unas más correctas que otras, ¿cierto? Yo te puedo recomendar una de el hermano Fausto, que se llama, está acá, la sinagoga de Satanás, mira. La sinagoga de Satanás, aquí están todas las partes, mira.
te hago una claridad. Este hermano no cree en el rapto, en eso está equivocado. Pero en este tema, wow, qué gran revelación le dio el Señor. Oramos por el hermano para que se dé cuenta que está equivocado en el tema del rapto. Y tienes que aprender que así estamos, o sea, tienes que aprender lo correcto de un hermano y lo que no es correcto desecharlo, examínalo todo y retén lo bueno. Así que aparte de lo del rapto, que él está equivocado en eso, te digo, en esto tiene mucha luz. Y él te muestra escritura a escritura desde el principio cómo esta sinagoga de Satanás es la élite que gobierna e infiltró todos los imperios y está a la cabeza, como dice Amalek, cabeza de naciones. Así que esta es la sinagoga de Satanás que quiere destruir el templo, que somos nosotros, lo ha ido destruyendo por 2000 años, los muros están caídos, pero en los 3 días de oscuridad va a ser algo muy rápido, el Señor va a levantar el templo, primero las columnas y luego va a empezar a levantar los muros y lo va a hacer el Señor, gloria a Dios. Espero que esto haya sido de mucha edificación, comparte y atento a lo próximo que vamos a compartir, que tiene que ver mucho con esta enseñanza que te acabo de compartir. Que Dios te bendiga.